Hola, yo soy Cristina Sandoval, hago parte de la red de huerteros Medellín y me dedico a la agricultura urbana en la ciudad. Pues yo estudié historia, o sea, mi carrera no tiene nada que ver con lo que hago en este momento. Pero estaba en una asociación, se llamaba Historias de Mundos Posibles y empezamos a investigar sobre siembra urbana en las ciudades, sobre por qué la gente sembraba en la ciudad y descubrimos que había un montón de distintas posibilidades. Esa fue como mi primera conexión con el mundo de las huertas en la ciudad. Ya a partir de ahí empecé a sembrar yo misma, empecé a hacer una huerta bastante grande, creo que tuve un reto enorme al principio, pero en ese reto yo me relacioné con las plantas desde el principio, no solamente como si fueran mi alimento, como si yo fuera a producir lo que me iba a comer, sino que establecí una conexión con el mundo vegetal, que es una conexión muy particular. Muchísimas veces en los talleres, en los cursos, que la gente me dice, no, pero es que yo soy negada, yo no soy capaz, a mí se me muere todo. En realidad a nadie se le muere todo eso. En el momento en el que uno establece esa conexión, que es una conexión que tiene que ver muchísimo con la observación, en el fondo las plantas nos dicen qué es lo que necesitan, y en el momento en el que uno logra establecer esa conexión, ya eso no se diluye, eso no se acaba, es un aprendizaje continuo. Pero eso fue como lo que a mí desde el principio me vinculó completamente con la siembra y no me ha dejado ir. Desde que empecé a tener mi huerta propia, prácticamente yo me acarreo huertas en donde esté. Para mí eso es importantísimo y pues en realidad es el trabajo que hago también, o sea, es como sembrar y sembrar con la gente, pero sembrar también yo sola, porque los espacios en donde estoy de alguna manera deben tener siempre plantas, pero también plantas de las que yo me pueda alimentar. Alimentarse de lo que uno siembra tiene un valor distinto, o sea, poderse comer el día en el que yo tuve mi plato y pude decir, uy, aquí el 80% de las cosas las sembré yo, son cosas que yo vi crecer, que yo alimenté y que finalmente coseché y me estoy comiendo. Eso es algo que no tiene precio, es un valor inestimable. Pero entonces, inclusive en una casa, en un apartamento, eso yo siempre lo voy a querer hacer, y aquí pues no podré sembrar una mata de maíz, aunque se podría, si uno tuviera un balcón podría también sembrar maíz y frijol. Pero en este caso, pues entonces tengo solamente el espacio interno y ahí puedo tener las plantas medicinales, las plantas aromáticas, inclusive, bueno, aquí hay una penca bastante grande, pero normalmente lo que tenemos aquí son como las plantas para condimentar lo que uno cocina todos los días, y pues queriéndolo hacer y queriendo volver al tema de la observación, como queriendo entender cuáles son las necesidades de las plantas. Hay cosas que obviamente necesitan un poquito más de sol, hay plantas pues que no se acomodan también en los interiores, pero en general, por ejemplo, las plantas aromáticas funcionan perfectamente en la casa, no tienen ningún problema. Y bueno, aquí hemos tenido también lechugas, ensayamos a sembrar un tomate, pero no funcionó. Es una búsqueda constante, pero uno puede tener sus planticas aromáticas por lo menos siempre en la casa, y es algo que yo trato de hacer todo el tiempo. A las personas normalmente les asusta un poco el tema del espacio, que la huerta, por ejemplo, se vaya a convertir en una fuente de suciedad, que entonces eso acarrea tierra y que daña, digamos, el aspecto de la casa, y en realidad pues es porque de alguna manera hemos diferenciado lo que es jardín y lo que es comestible, ¿cierto? Pensamos que son dos cosas completamente distintas, pero en realidad las plantas comestibles tienen también una belleza que simplemente no hemos sabido apreciar, pero pueden perfectamente funcionar como plantas ornamentales. Una piña, por ejemplo, es lindísima dentro de la casa, de pronto necesita un poquito más de sol, pero mientras crece la piña está perfectamente dentro de la casa. Entonces a la gente le asusta un poco eso, el tema de la cantidad de espacio que puede ocupar una huerta en la casa. Pues uno puede tener en realidad una huerta así pues como esta, que es toda en un mismo espacio, pero puede tener también distintas materitas, macetos en distintos lugares de la casa según las necesidades de las plantas. Entonces, por ejemplo, sembrar al lado de las ventanas.
Y otra cosa que en general atemoriza mucho a las personas es lo que te decía ahorita, de que sienten que tienen mala mano. Es como, sí, no, es que yo para eso no sirvo, punto, ahí se acabó la cosa, pero en realidad muchísimas veces es suficiente con respetar unas condiciones básicas mínimas de luz, de cantidad de agua. Muchísimas veces las plantas necesitan menos agua de la que uno cree. Es más fácil matar una planta por exceso de agua que por falta de agua. La cantidad de tierra, ¿cierto? El volumen de la maceta donde está la planta, y prácticamente nada más. Pues son como unas reglas básicas muy sencillas a partir de las que uno puede empezar a ensayar y empezar a sembrar en su casa. Y en realidad en los talleres la gente desde el momento en el que pierde el miedo, empieza a sembrar y se apasiona, ya eso cambia. Después de unas cuantas semanas ya me empiezan a decir, me pegó no sé quién, mira la plantica que me diste está creciendo, ya me dio las primeras hojitas. Pues así es algo que sucede con mucha frecuencia. En redes hay muchísima información. O sea, cualquier inconveniente que tengan las personas sembrando sus plantas, la solución con grande probabilidad la va a encontrar en internet, porque de verdad la información ya es muchísima. Pero aquí en la ciudad además tenemos a la red de huerteros, que tiene una página en Facebook, que tiene también un portal y tiene perfil de Instagram, en donde es el espacio en el que, pues por un lado publicamos los eventos, ¿cierto? Los momentos en los que nos vamos a encontrar, pero también es el espacio para que la gente haga sus preguntas ya concretamente. Tengo este inconveniente o necesito encontrar tal cosa, o quién me dice dónde consigo semillas de tal cosa, o esta planta qué es, y ponen la foto. O sea, todas esas dudas que le salen a uno cuando está empezando, o inclusive cuando ya lleva mucho tiempo sembrando. Pues a mí también me ha sucedido que me crecen plantas por ahí, no sé qué son, y las publico en la red y siempre va a haber alguien que te contesta. Y entonces, pues también como para hacer práctica, ¿cierto? Existen espacios en la ciudad, ya hay varias huertas comunitarias en donde la gente puede ir y reunirse con otras personas y aprender juntos cómo sembrar, y pues se tiene el espacio, ¿cierto? Es muy distinto sembrar en un espacio abierto que sembrar dentro de la casa y tener sus maceticas, además pues de la interacción social, que también es importante, poder ir construyendo tejido social con las otras personas, y como aprovechando las huertas para hacernos todos esos otros cuestionamientos que tienen que ver con la alimentación y con la siembra. Entonces, pues, por ejemplo, yo estoy terminando un taller en la Casa de Cultura de los Colores, y ahí quedó la huerta instalada con las personas que participaron en el taller, que van a seguir yendo a la huerta. Está también el espacio de la Casa de Cultura de los Alcázares, y hay otra cantidad de huertas, de espacios comunitarios donde la gente, si quiere, puede ir a sembrar y aprender.